El mundo del motor tiene muchas vertientes y actuaciones, y varias de ellas se realizan en los despachos, incluso algunas en los tribunales. Es el caso de la reciente sentencia que ha recibido la marca Peugeot en Austria, condenada tras la denuncia de uno de sus concesionarios en este país. Hoy abordamos el tema de la relación entre marcas y concesionarios y lo hacemos con expertos en materia jurídica que nos explicarán más en detalle esta condena a Peugeot. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, ya lo hemos dicho en la presentación, tribunales y sentencias nunca suenan bien, sobre todo si sales perdiendo, lógicamente. En el programa de hoy vamos a contar con la presencia de expertos jurídicos que nos van a poner un poco al día de lo que ha sido esta sentencia que se ha producido en Austria con la marca Peugeot. Vamos a intentar conocerla un poquito y vamos a desarrollar el programa de hoy precisamente en eso, en la relación entre marcas, entre concesionarios, cómo está el tema, en fin, vamos a contar, como decíamos, con la opinión de expertos jurídicos, que sobre todo en el mundo de la automoción, que nos van a poner un poquito al día de todo esto. Voy a empezar a presentar a nuestros invitados, empiezo por aquí haciendo una pequeña ronda. Jaime Barea, abogado y director corporativo de Gambán. Jaime, muy buenas. Aprovecho para deciros también, daros las gracias por acogernos aquí en vuestra sede, en la sede de Gambán, que por cierto ha quedado estupenda, recién reformada. Un placer además. Y un privilegio estar aquí con vosotros y que esta es vuestra casa. Bueno, pues mira, qué bien. Oye, apunta eso por ahí, que igual tenemos que venir más veces. Bueno, nuestro siguiente invitado, Blas Vives, abogado y consultor independiente, además es Faconauto. Blas, muy buenas. Ex-Faconauto. Ex-Faconauto, sí. Sonaba como... He estado 30 años en Faconauto y ahí estuve de secretario general, 29 años y uno de director de asuntos jurídicos, que también compatibilizaba esa labor con la de secretario general. O sea que contigo también vamos a aprender bastante sobre el tema de las relaciones, sobre todo, ¿no?, en automoción entre marcas, concesionarios. Profundizaremos un poco en todo esto. También contamos con la presencia de Alfredo Briganti, abogado de Quadrigas, Quadrigas Abogados y experto también en automoción. Alfredo, muy buenas. Gracias, buenas tardes. Gracias por haberme invitado a esta mesa y darme la oportunidad de hablar, porque con tan insignes compañeros, pues la oportunidad ya es digna de agradecer, ¿no? Porque yo voy a estar aquí intentando moderar un poco todo esto y os iré dando paso, porque si alguno vemos que se desmadra un poco algo, rápidamente cortamos y no hay ningún problema. Muy bien, gracias. No, seguro que aprendemos un montón de cosas hoy. Y por último tenemos a Alfonso Ois, socio de Derecho de la competencia de Martínez Echevarría y Rivera Abogados. Alfonso, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, agradecer a Gambán la invitación y a vosotros también, encantado de estar con vosotros para hablar de estos temas. Bueno, pues nada, hemos presentado a todos nuestros invitados, como habéis podido comprobar, expertos en temas jurídicos y sobre todo expertos en el mundo de la automoción, que yo creo que es lo que nos interesa aprender un poquito más hoy aquí en este programa de Ruta 2025. Así que vamos a plantear la primera cuestión, que lógicamente va a ser en qué ha consistido esta sentencia que se ha producido contra la marca Peugeot en Austria, debido por lo visto a, bueno, pues a la denuncia de uno de sus concesionarios. Empiezo contigo, Jaime, cuéntanos en qué consiste esta sentencia. Bueno, pues la verdad que ya venía hace tiempo. El 17 de febrero el Tribunal Supremo austriaco confirma parcialmente una resolución de la Autoridad de Competencia Austriaca del año pasado. En el fondo, por resumir muchísimo, viene a establecer y va a determinar que la marca ejerció de manera abusiva una posición de dominio. Porque analiza varios aspectos, los voy a resumir en 5 o 6. Fijación de precios, si tenía o no el concesionario libertad para establecer los precios de venta del vehículo, si el sistema de remuneración, primas asociadas a las encuestas de satisfacción de los clientes eran adecuadas o no, y bueno, pues identifica que ocasionaban un perjuicio también al concesionario, si el establecimiento de los objetivos de venta eran demasiado agresivos y nuevamente ocasionaba un perjuicio en el área de venta. Pero luego también analiza en el área de postventa algo que a mí me parece muy interesante, que es el reembolso de los trabajos en garantías. También identifica que hay un sistema inadecuado, tanto por la mano de obra, el recambio, etcétera.
Y luego en relación con la formación, con las auditorías, mystery shopping y de comprobación del cumplimiento de estándares de la marca, pues lo que ha identificado es una estructura de relación entre la marca y ese concesionario que, con todas las pruebas que ha podido evaluar, determina que ha habido un ejercicio abusivo de esa posición de dominio que en el fondo ha provocado un perjuicio al concesionario y una restricción de la competencia. Entonces, bueno, esto vuelve a la primera instancia, veremos qué consecuencias trae. Habrá que completar el expediente, habrá que ver si queda en esto, si en una cesación. Ya le ha dicho que tiene que cambiar el sistema de remuneración de los concesionarios, veremos cuál es la actitud del concesionario, veremos qué cambia, qué no cambia, qué consecuencias puede haber, si puede haber sanciones incluso o no, pero la verdad que supone, a mí desde luego, después de tantos años, me parece que es una novedad muy importante para los concesionarios y desde luego que habrá que hacerle un seguimiento muy estrecho. Desde luego, estamos mencionando, tú lo acabas de decir, esto es una historia de muchos años, de la relación marca-concesionario, y ahora de repente nos metemos en este aspecto que estamos hablando de acciones abusivas. Realmente son conceptos que siempre han estado encima de la mesa y todos los que estamos aquí es el pan nuestro de cada día. Quizás para mí la novedad es que siempre habíamos estado en el terreno del artículo 101, de las prácticas restrictivas de la competencia, del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Ahora estamos hablando del terreno del 102, del abuso de posición de dominio. Para mí es una vía que si yo fuera una marca estaría preocupado y estaría revisando todos mis procesos, porque ya no solo estamos hablando de que una práctica, un contrato pueda o no ser restrictivo, estamos hablando de que se ha constatado un efecto en el mercado que la Comisión, en el caso de Europa, o la autoridad austriaca o la española podrían considerar que es abusiva y que debe cesar, con lo cual me parece que es súper interesante. Bueno, Blas, la voz experta también aquí entre nosotros. Además, yo quería hacer una matización, y es que los primeros puntos que ha expuesto Jaime ya han sido confirmados de forma definitiva por el Tribunal Supremo Austriaco y ha emplazado a la marca a un plazo de 3 meses para cesar en el abuso en esos aspectos que ha comentado respecto a los cargos, la falta de reembolsos en materia de postventa, la carga excesiva de los objetivos, que eran objetivos aplicados no solo a los efectos de las primas que tenía derecho a percibir el concesionario, sino sobre todo eran objetivos inflados que servían para calcular el rendimiento del concesionario, y además lo revisaban año a año unos sobre otros, es decir, objetivos inflados se volvían a revisar al alza. Claro, eran objetivos absolutamente irrealizables. Y había un factor que también está aquí perfectamente analizado, tanto por el primer tribunal de instancia de cárteles austriaco de Viena, como por el propio Tribunal Supremo, que es el efecto de las filiales en la comercialización de los productos a nivel minorista, porque esas filiales contaban con un contrato firmado con la principal, con el grupo PSA en concreto, en el que quedaban cubiertas las posibles ventas a pérdidas que se produjeran. Es decir, tenían unas posibilidades para poder bajar los precios y aumentar el número de ventas que no tenían los propios concesionarios independientes. Y aunque lo intentaron explicar diciendo que normalmente estaban en ubicaciones donde el metro cuadrado era más caro, o ubicaciones donde también la mano de obra, por ser grandes ciudades, era más cara, no se justificaban por esas razones, sino simplemente lo que estaban haciendo era prácticas de competencia prácticamente desleal, con precios predatorios, aunque no llega tan lejos. Yo sí un poco lo defino porque es un concepto que todos entendemos, que les hacía que sacaran adelante
el máximo número de ventas, maximizar esas ventas en perjuicio de la red de concesionarios que no disponía de eso. Hay un tema importante que sí quedó abierto por esta sentencia del Supremo, que es el de reexaminar la política de fijación de precios, el sistema de remuneración. Y ahí da un mandato al Tribunal de Primera Instancia para que lo vuelva a examinar todos los hallazgos que han salido durante la tramitación del expediente y que entonces, a la vista de eso, adopte una nueva decisión. Y evidentemente, cuando eso se produzca, ya podremos considerar completamente cerrado este tema y se podrá hablar de que pueda afectar o no a el sistema de regulación no solo de los concesionarios austriacos del grupo PSA, sí, que se puede extender todavía, pueda trascender a otras marcas, incluso al ámbito del mercado único europeo. Alfredo Briganti, después de lo que nos ha contado Blas, que yo creo que nos ha dejado bien claro además en qué está consistiendo, a qué consiste esta sentencia hacia Peugeot, ¿algo más que añadir? Hombre, yo me quedo con la sorpresa que ha generado esta sentencia porque creo que no es tan sorprendente. Es decir, estas prácticas comerciales son más viejas que la pasión, que diríamos en Canarias, ¿no? Es decir, cualquiera que tiene estrecha relación con el mundo de la distribución y con la industria del automóvil, sabe que siempre hay una parte preponderante en la relación mercantil que suele llevar la sardina para su sartén con asiduidad y además sin ningún pudor. Que vengan unos austriacos porque es un país pequeño y porque haya habido algún atrevido, un concesionario atrevido, que haya querido presentar una denuncia por abuso de posición dominante al amparo o al albur de unas prácticas comerciales que, repito, son ancestrales en el mundo de la automoción o absolutamente cotidianas, no debe ser tan extraordinario. Lo que para mí es muy extraordinario o debe llevarnos a la reflexión es la oportunidad que se nos brinda de poder equilibrar las relaciones. Es decir, ser abogado de concesionarios o de fabricantes no significa estar en bandos distintos, significa tener la capacidad para entenderse. Esta sentencia nos está posibilitando la posibilidad de hablar, la posibilidad de entendernos, la posibilidad de llevar adelante una industria que es muy importante socioeconómicamente hablando para cualquier estado, cualquier país, sobre todo en España, que es un país industrial. Luego, bienvenida la sentencia y solamente decir que se le tiende la mano a los compañeros que defienden a los fabricantes y, lógicamente, nos obliga a todos a estar a la altura de las circunstancias. Eso es lo único que para mí me impresiona de la sentencia, que nos obliga a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, también está el que un concesionario se haya decidido por fin a sacar a la luz todo esto, porque como tú bien dices, esto es ancestral, esto es una cosa que, como acabas de decir también, casi cotidiana, o sea, cosa que a lo mejor no lo tenemos tan presente, ¿no? Es muy importante, Chema, lo que acabas de decir, porque en la vida todo depende, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. En Austria, un concesionario de 292 coches de objetivo, como es este, es un concesionario grande. En España, un concesionario de 292 es una mosca, que en todo caso podría calificarse de mosca cojonera por haber osado a interponer una demanda. En España no se le ocurriría a nadie. Es un país donde los concesionarios, por fortuna, suelen ser empresas muy grandes, que suelen tener muchos intereses económicos en juego. La facturación de este concesionario era 11 millones de euros, el número de empleados de 45 a 50, representaba 3 marcas multimarcas en una misma instalación, aunque tenía 3. No tiene nada que ver con el contexto industrial o el contexto de la distribución en España. En España es difícil que una acción de este tipo se pueda iniciar. Y es difícil por el especial proselitismo que tiene la industria sobre la distribución. Ahora, que la ley es la ley y hay que aplicarla, y que lo que dicen los austríacos se dice también en el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, es indudable. Que se dice en el artículo 102 del Tratado de Fundación de la Unión Europea, aplicable también en España, es indudable. Que se pueda iniciar un procedimiento de estos alguna vez en España, pues bueno, yo lo dudo, tal y como vamos a abordar ese tema también, cómo se plantea esto, ¿no?, en nuestro país. Alfonso Oís, después de todo lo que hemos escuchado, ¿te queda algo por decir de lo que supone esta sentencia para Peugeot ahí en Austria, por lo menos? Bueno, yo creo que la han explicado muy bien, ¿no?, los principales puntos. A mí me parece muy interesante
tema que ha hecho Blas también de la fijación del precio de reventa, que es una cuestión clásica, un debate clásico entre fabricantes y concesionarios, y es una cuestión que ha remitido al Tribunal de Instancia, y veremos qué decía al respecto, ¿no? Yo sí que quería destacar, como todo abuso de posición de dominio, tiene dos partes, ¿no?, que se analiza muy bien en la sentencia, que es la existencia de una posición de dominio y la existencia de conductas abusivas, ¿no? La posición de dominio no es ilegal, no hay problema por tener una posición de dominio, no hay problema por ser monopolista. Lo que es importante es qué haces con esa posición de dominio, ¿no? Si explotas abusivamente la misma en perjuicio de un tercero, y ahí hablaba, como bien hablaba Alfredo, del equilibrio de prestaciones, ¿no? Yo creo que aquí es importante destacar que en el caso de la posición de dominio, lo que hace el Tribunal Supremo de Cárteles y el propio Tribunal de Cárteles es hablar de una posición de dominio relativa, que es un poco distinta a la posición de dominio absoluta, ¿no?, que tenemos en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento, en artículos de la Ley de Defensa de la Competencia Española, porque es una previsión específica de la normativa austríaca, en el que básicamente es una posición de dominio de una empresa frente a clientes o proveedores que se encuentran en una situación de dependencia respecto a la misma y que no pueden cesar las relaciones contractuales sin incurrir en desventajas económicas significativas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque es una figura que se ajusta mucho a la relación entre concesionarios y fabricantes, porque la posición de dominio exige definir un mercado previamente, y en función de lo amplio o de lo estrecho que defines un mercado podrás tener o no una posición de dominio, y yo creo que eso tiene mucha trascendencia respecto a cómo esta sentencia se va a poder extender a otros territorios de la Unión Europea y especialmente a España, ¿no?, que es un poco lo que nos ocupa. Claro, efectivamente, esto nos pilla un poco lejos, nos pilla en Austria, pero no nos pilla tan lejos una marca concreta en este caso como es Peugeot. Pero, y bueno, ya nos ha puesto aquí, nos ha traído al hilo del programa Alfredo, hablando precisamente de eso, de nuestro país, cómo puede influir esto en nuestro país. Jaime, vosotros desde Gambán, bueno, tú eres el primero que nos has dicho que afortunadamente podemos abordar este tipo de temas, o abordamos este tipo de temas, ¿no?, que parecía, no voy a decir tabú, ¿no?, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no se brea más un poco en el aspecto jurídico entre abogados y empresas que al exterior, ¿no? La gente pues no somos muy conscientes, ¿no?, de todo esto que pasa. Pero en nuestro país, esta sentencia, ¿qué puede implicar? ¿O podría pasar en nuestro país también? Lo que has dicho, yo estoy encantado de que se esté celebrando este programa y en esta casa. Estos caballeros me han acompañado en los últimos 20 años y yo es el primero que conozco. Más allá del mundo académico, ¿verdad?, y del debate de la doctrina jurídica. Ha tenido que llegar Ruta 2025 ha tenido que llevar Chema para abordarlo. Ruta 2025, sentémonos aquí y hablemos de manera tranquila sobre temas que son centrales. Dos, no es que seamos atrevidos, es que yo creo que ya tocaba, ¿no? Y quizás la excusa es la sentencia austríaca, pero estamos hablando de lo que llevamos hablando 20 años. ¿Que se puede replicar exactamente? Nos decía Alfonso, pues hombre, depende, pero que se puede replicar esto si alguien es atrevido, claro que sí. ¿Que nadie se va a atrever? Pues no lo sé, pero desde luego lo que a mí me interesa es ver esa posibilidad de recuperar lo que llevamos años diciendo, que es reequilibrar. Aquí hay una posición asimétrica en la negociación, hay comportamientos, y pido disculpas por generalizar, porque no todas las marcas se comportan de la misma manera, pero sí que es cierto que hay una tendencia a la imposición de criterios, del cálculo de los objetivos de venta, de imposición de criterios, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una oportunidad para, oye, vamos a sentarnos y vamos a, de manera sensata y razonable, a hablar de inversiones, a hablar de algo que es razonable, que cuando un concesionario invierte una cantidad muy importante de dinero, pues tenga un legítimo, ¿vale?, retorno a esas inversiones y un marco estable, seguro, en el tiempo, en el contenido, pues para tener ese retorno. Entonces sí que es cierto que con esta sentencia nos da pues unos asideros para analizar con tranquilidad y con toda la serenidad del mundo estos elementos que son trascendentales para los concesionarios y tratar de reequilibrar esta relación y esta estructura del mercado que, hombre, luego hablaremos de futuro, pero es que el futuro es bastante incierto. Entonces, si tenemos un marco legal como el que tenemos, si tenemos una realidad del día a día como la actual, pues tenemos un problema de futuro importantísimo. Bueno, lo que está claro es que ha saltado la liebre. O sea, esto, según estamos aquí desarrollando, es un tema, como se ha dicho antes, casi cotidiano,
y del que tenemos poco conocimiento. Es que al margen de la sentencia, si se puede replicar o no, a mí me da la tranquilidad de analizar los conceptos principales, cuál es la política de precios, cómo se calcula la fórmula del objetivo de ventas, si se infla o no, si es realista o no, si podemos acudir a un tercero para que nos diga cuál es lo razonable en mi zona de influencia y el porcentaje de penetración, procesos de garantías. El tema de las garantías que identifica el Tribunal Austriaco probablemente sea lo menos importante, sí, claro, que es el precio de la mano de obra y el claro, recambio. Lo que no se dice es lo que puede ocurrir en el día a día de un 10%, 20, 30% de denegaciones de reembolso de garantía, que eso hay muchísimo más dinero detrás y que los concesionarios tiran a pérdida. Esto, bueno, tantísimas cosas sobre las que podemos hablar para equilibrar esto y, oye, que ambos socios lo que aspiran es a vender muchos coches, a reparar muchos coches y a ganar lo que se pueda. Sí, pero siempre con un poquito de coordinación, ¿no?, entre todos. Blas, en nuestro país, una sentencia como esta, ¿qué puede influir, qué puede pasar? En primer lugar, yo creo que va a afectar al grupo PSA en el conjunto de la Unión Europea, porque utilizan las mismas directrices en Austria que en España, que en Francia, que en Alemania o el Reino Unido, prácticamente las mismas, con diferencias de matices. Por lo tanto, van a tener que replantearse necesariamente todo ello. En segundo lugar, aquí hay un fenómeno importante, que es que todo está coincidiendo con el proceso de revisión de los reglamentos de exención en bloque, de los generales y los específicos del sector. Nada más ha quedado como específico del sector el 461 de 2010 y el general, que es el 330 de 2010. Son reglamentos que suponen una excepción a la libertad absoluta que establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige que todas esas restricciones de la competencia estén debidamente justificadas y proporcionen unos beneficios proporcionados a los clientes finales. Y muchas veces cuando examinas estas patologías, las relaciones estas verticales, vis a vis, de arriba a abajo, pues resulta que hay un armazón de directrices upstream, arriba, que le tratan de reducir lo más posible la incertidumbre de las marcas a la hora de afrontar su desarrollo en el mercado. Y entonces trasladan, y es lo que se ha ido produciendo en el tiempo, y lo conocemos todos los que estamos aquí, poco a poco cada vez más procesos y costes a los concesionarios para trasladarles esa incertidumbre. Entonces, eso no quiere decir que no haya una amplísima, una fortísima competencia entre marcas, de la que son beneficiarios los clientes, porque los clientes en España seguimos teniendo y beneficiándonos de los mayores beneficios en primas de toda la Unión Europea, y eso es una realidad. Pero claro, ahí tenemos una cuestión importante, que es la que ha calado y que el derecho austríaco es más sensible, que es dentro de esa situación de dominio relativo del concedente o predisponente del contrato, el que lo redacta respecto a su empresario adherente, que se adhiere a su contrato, pues que hay una situación de evidente dependencia económica excesiva. Y eso le corta las alas a la hora de fijar los precios y emprender iniciativas competitivas fuera del marco que marcan esas directrices de la marca. Claro, al final es una carga importante la que recibe el concesionario, que tiene que ver no solamente con el cliente, ahora hablaremos de ello de los clientes, sino también con la propia marca. Entonces, claro, se encuentra en un centro un poco conflictivo. Alfredo, relacionado con nuestro país, esta sentencia, ¿cómo puede influir? Hombre, yo quiero ser optimista, aunque la experiencia me dice que no debería serlo. Pero quiero ser optimista. Importante es querer serlo, ¿eh? Eso sí. Sí, la verdad es que quiero serlo. Blas acaba de decir ahora que coincide la circunstancia de la renovación
de la necesidad de renovación de los reglamentos comunitarios de exención por categoría. Esto supone que hay una proactividad, una hiperactividad en la Comisión Europea respecto del deber ser, de lo que debería ser en el futuro, cómo evoluciona. Es verdad que cómo va a evolucionar la legislación de cara a la industria. Es verdad que la industria está cambiando de tal manera que esta sentencia pues ha venido como agua de mayo, porque viene a decir, como yo decía antes, y me van a perdonar aquello de que esto es más viejo que la pasión, porque viene a refrendar circunstancias y situaciones que acontecen a diario y que el legislador comunitario va a tener que poner sobre la mesa. No ha querido nunca poner sobre la mesa porque, bueno, los intereses en juego son de tal relevancia a nivel internacional, la movilidad es tan importante, la automoción es tan relevante en las economías de los distintos países europeos que generalmente pues hay cosas que no se tratan pues porque no interesa. Con esta sentencia sobre la mesa, sabiendo además que el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior o la Corte Superior de Austria está invitando al resto de marcas, a las asociaciones profesionales, a dialogar sobre el particular, a que se analicen estas circunstancias, pues yo creo que va a venir muy bien para el sector, al sector. Entonces, ¿qué puede pasar en España? No lo sé. Si es por lo que atañe a mi responsabilidad profesional, ya dije antes que tendía la mano, pero te digo hoy además que creo que tenemos que ser proactivos en busca del equilibrio, ya no solo el equilibrio contractual, sino de la oxigenización del mercado. El cliente también merece tener distintas oportunidades, merece que los precios no sean tan estancos, merece que no todo sea una campaña que el periódico dice de una manera y después te la aplican de otra, donde el asterisco tiene siempre un punto suspensivo que no aparece. Es decir, todo esto, en mi humilde opinión, nos va a venir muy bien. Solamente hace falta que haya receptividad en la industria. Si no la hay, será lamentable, porque también estoy convencido por lo que nos está tocando vivir, por la extraordinaria situación y lamentable situación económica que nos está tocando vivir, también estoy convencido que hay muchas personas que se han puesto la mascarilla, pero se han quitado la careta. Ya sé de quién hablas. Somos muchos, ¿no? Bueno, Alfonso, tengo que preguntarte esta cuestión. ¿Cómo lo veis en nuestro país? ¿Qué puede pasar? Bueno, más que qué pueda pasar, ¿en qué influye esta sentencia? Yo también soy optimista, ¿no? Creo, sobre todo en el análisis al final, lo que se ha analizado es las relaciones entre fabricante y concesionarios, y ese análisis se ha hecho en el marco del 102, que es un artículo que aplica a toda la Unión Europea. Entonces, el análisis sobre si una determinada práctica, como las que ha mencionado antes Jaime, es abusiva o no, es común para toda la Unión Europea, y por tanto ese análisis es plenamente trasladable a España. Es decir, si la vinculación de las primas a las encuestas de satisfacción, si el establecimiento de objetivos excesivamente onerosos, etcétera, ¿no?, es abusivo, es un análisis que se ha basado en la normativa europea y por tanto es un debate que se puede tener aquí en España perfectamente, ¿no? La cuestión es cómo se instrumentaliza, porque, como he dicho antes, la existencia del abuso requiere una previa posición de dominio, y aquí en España no tenemos esa figura de la posición de dominio relativa que tienen los austríacos. La tuvimos, os acordaréis, en la previa Ley de Defensa de la Competencia había una situación de posición de dominio relativa, de dependencia económica, pero desapareció con la nueva Ley de Defensa de la Competencia por diversas razones, ¿no? Pero aún así yo creo que hay instrumentos, por ejemplo, en la Ley de Competencia Desleal tenemos lo que se conoce como explotación de una situación de dependencia económica, y esa dependencia económica yo creo que es muy similar a la posición de dominio relativa de la que hablan los austríacos, porque habla básicamente a la situación de dependencia económica que tiene una empresa o un proveedor o un cliente con relación a una empresa determinada, porque no puede cesar de contratar con él sin tener consecuencias económicas negativas. Y está pensado básicamente, yo creo que lo que hay que pensar aquí es, oye, cuando tú tienes una relación contractual entre un fabricante y un concesionario y no estás a gusto o te imponen condiciones abusivas, lo suyo es terminar la relación contractual de acuerdo con lo que pone el contrato, ¿no? Pero ¿qué ocurre para aquellas empresas que no pueden terminarlo sin tener pérdidas significativas, bien porque han hecho inversiones específicas para esa marca, bien porque todos los clientes son de esa marca? Esas son las empresas que, en mi opinión, son las que se encuentran en situación de dependencia económica, de acuerdo con el artículo aplicable de la Ley de Competencia Desleal, y que es muy similar a la posición de dominio relativa a los austríacos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Es decir, normalmente cuando tú no estás a gusto con tu partner, con tu pareja, con quien sea, pues tú terminas.
efectivamente. Pero hay situaciones en las que no puedes terminar, por muchas razones, porque compromete tu viabilidad. Y es ahí donde yo creo que la sentencia austríaca tiene una gran importancia, ¿no? Porque nos dice que en esa situación de dependencia económica tiene que haber un equilibrio entre las prestaciones, ¿no? Y tienen que salir todos ganando. Y eso creo que es una de las cuestiones más interesantes de la sentencia respecto a su potencial aplicación en España, ¿no? En realidad es una lucha abierta entre fabricante y concesionario, algo a lo que, bueno, pues de alguna forma se tiene que intentar que las medidas sean las más justas posibles. Lo que pasa que es verdad que la empresa o el fabricante, por su parte, pues ejerce una presión fuerte y al final el concesionario pues es una pequeña parte en todo esto. Aquí en Australia ha habido un concesionario que se ha atrevido a denunciar este tipo de competencias o este tipo de abusos y bueno, pues ha saltado la liebre, como decimos. Pero esto es, en realidad, pues eso, entre fabricante y concesionario. Pero ¿qué pasa con el usuario? Aquí, ¿cómo afecta al usuario esta, digamos, lucha interna que se puede producir? O que a lo mejor ya se produce, es una cosa, como decimos, de nuevo, cotidiana entre fabricante y concesionario. Pero, Jaime, ¿el usuario en qué situación se encuentra en todo esto? ¿Cree que le afecta algo? O a lo mejor una resolución importante de la sentencia esta puede variar cosas. Claro que sí, lo estamos diciendo. Cuanto menos dependiente económicamente sea el concesionario de la marca, más capacidad tendrá, más libertad tendrá de establecer su oferta de, no solo en precios, sino en servicios, de innovar, de explorar nuevas fórmulas, de propuestas de valor a los clientes finales, con lo cual cuanto menos dependiente sea, mejor para el usuario, en precio competitivo, en servicios, en más oferta, innovación. Ahora estamos en un momento además muy burbujeante de nuevos formatos de movilidad, canales online, etcétera. El concesionario está restringido, no sé si lo habéis dicho, no tiene capacidad, no tiene libertad de salirse del rail. Entonces, situaciones como esta, pues oye, no todas las marcas ni todos los concesionarios tienen que actuar de la misma manera, no todos los contratos tienen que ser exactamente iguales ni las prácticas al revés. Hay una competencia atroz por hacerse con el usuario, producto competitivo, sustituible, pero con la libertad del concesionario, con esa rentabilidad legítima que debería tener, puede acometer proyectos innovadores que beneficiarían al usuario, sin duda alguna. Blas, no sé si creo que Jaime lo deja claro, ¿no? Que el usuario puede salir beneficiado de todo esto, de lo que puede surgir además, sobre todo refiriendo a nuestro país, ¿no? En nuestra no sé qué pasará, ¿no? Al final con esto, si los usuarios austriacos pues al final se verán muy beneficiados, pero en nuestro país, si esto se produjese, el usuario ¿cómo lo...? El usuario en el sector del automóvil tradicionalmente siempre ha salido beneficiado, siempre. Otra cosa son las situaciones de mayor o menor dependencia, las situaciones de mayor o menor rentabilidad inducida por las directrices de las marcas, pero al final esos beneficios siempre llegan al cliente final, tanto en la venta de vehículos nuevos, que además es una venta pues, que ha ido evolucionando con el tiempo, ahora es una venta muy paquetizada, es más o menos el pago por el uso. Realmente lo que se está dando es el producto de mayor éxito que incorpora absolutamente todo, no solo el producto con las distintas especificaciones y aquellas opciones que haya querido solicitar el cliente para personalizarlo, sino también el mantenimiento y un mantenimiento a medio y largo plazo, pagando realmente lo que le cuesta el uso para luego poderlo cambiar y mantener una relación fidelizada. Y en lo que se refiere a postventa, ya queda todo cubierto en el mantenimiento. Por eso, las marcas han puesto mucho énfasis en disminuir y controlar, siempre lo que buscan estas grandes empresas es tener menor incertidumbre, los costes de esa postventa que da incluida dentro del mantenimiento, que ya forma parte de la promisión. Y entonces, oye, le tiene que costar lo mínimo posible. Y ahí es donde esta sentencia del Tribunal Supremo Austriaco pues abre un camino muy importante, porque eso habrá que revisarlo. Eso quiere decir que muchos concesionarios que a la vista de lo que percibían de las garantías pues no lo veían como un negocio, porque perdían rentabilidad y entonces pues hacían estrictamente lo necesario. Y si tuvieran más libertad y capacidad de movimiento y de competir más, pues podrían tener mucha mayor calidad y sobre todo un proceso para el cliente
mucho más personalizado y más satisfactorio. Claro, se producen dos vertientes, que es la relación del concesionario con el cliente, que lo que quiere es atraer a su cliente, ofrecerle las mejores ventajas. Bueno, ahora mismo, tú lo has dicho, la posibilidad de un pago por uso, que eso te lo permite por los tipos renting, las financiaciones que se producen además, que dan muchísimas posibilidades, las mayores facilidades para el cliente. Y luego está la otra vertiente, que es efectivamente el fabricante con el concesionario. Claro, el fabricante lo que quiere es recibir pues eso, el mayor beneficio posible a costa de que el concesionario venda todo lo que tiene que vender o todo lo que está previsto vender, que no siempre, por supuesto, es posible. Alfredo, para el usuario... Déjame que apunte porque a mí, yo como consumidor y usuario, me encanta tener muchas posibilidades para adquirir un vehículo, para reparar un vehículo, pero déjame que te hable desde la perspectiva también del distribuidor, porque hay una ley general para la defensa de los consumidores y usuarios que se aplica en este país. Los consumidores tienen, aparte de muchas alternativas a la hora de buscar lo que demandan, tienen una ley que también les ampara. Yo creo que lo más preocupante no es cómo afecta esta sentencia a los usuarios, que no te preocupes que burro cargado busca camino. Es decir, el usuario va a saber dónde encontrar que le reparen siempre más barato y dónde comprar más barato. El problema lo va a tener el concesionario, que por distintos efectos, como pueden ser los efectos de las filiales de marcas en el mercado, va a tener que empezar a vender a pérdidas o va a tener que empezar a mantener una estructura voluminosa en cuanto a inversiones a cambio de unas rentabilidades que, vamos, ni en el banco más pobre del universo le dan rentabilidades tan pequeñas. Ojo, estoy hablando, hay excepciones, por volumen. Hay distribuidores que ganan dinero, igual que hay fabricantes que ganan mucho dinero, otros menos, y concesionarios que pierden siempre. Esto es lo que hay que matizar. La sentencia va buscando el equilibrio, está pensando en la relación entre el fabricante y el distribuidor. Después, las consecuencias consustanciales a esa relación, que es en favor del usuario, por supuesto que se van a producir. Pero donde hay que centrar el debate y el tiro no es en el beneficio del consumidor, que a río revuelta ganancia de pescadores, siempre gana el consumidor. Aquí el gran perjudicado es el distribuidor. Y me van a perdonar, pero mis hijos comen del trabajo de su padre. Y su padre durante 33 años ha estado defendiendo al distribuidor, conociendo perfectamente cuáles son sus carencias. Y sus carencias no dependen de sus capacidades, que son múltiples e infinitas. Sus carencias dependen de las imposiciones de los fabricantes. Y me van a perdonar también los fabricantes, porque yo empiezo a ser de los mayores. Y como empiezo a ser de los mayores, pues conozco perfectamente... Por edad, ¿no? No, también por edad. Es decir, como empiezo a ser de los mayores, conozco muy bien a los compañeros y sé que son muy proclives a tratar de equilibrar. Pero te hablan como cuando se le habla a los niños del nacimiento de un hermanito, ¿no? Dice que todo viene de París, la cigüeña viene de París. Nadie le quiere poner el cascabel al gato, porque cuando no viene de Wolfsburg, viene de Turín, y cuando no viene de Turín, viene de París. Señores, estamos en España, somos españoles, tenemos capacidad suficiente, tenemos industria, tenemos de todo para poder equilibrar. Hablemos sobre el particular y no pensemos tanto en el consumidor, que desviando la atención siempre hacia donde no es, nos olvidamos de lo importante. En la siguiente cuestión vamos a hablar de este tema, a profundizar un poco. Vamos a dejar que Alfonso nos dé su opinión sobre el usuario aquí en nuestro país, cómo le puede afectar todo esto. Sí, bueno, bueno, afecta que por lo que estamos viendo, al final es el beneficiado, sea como sea. Sí, al final yo creo que el elemento central del derecho a la competencia, y de esto trata un poco la sentencia, aplicar el derecho a la competencia, es maximizar el bienestar de los consumidores, ¿no? Y en este sentido, esta eliminación que ha propugnado el Tribunal Supremo alemán de determinadas prácticas que condicionaban la rentabilidad del concesionario, lo que va a permitir en el medio plazo es a los concesionarios competir mejor entre ellos por captar al cliente final, ¿no? En términos de precio, en términos de calidad, en términos de posibilidades de elección, en términos de un montón de cosas. Entonces, yo creo que al final cualquier cuestión relacionada con competencia lo que tiene que mejorar es la estructura competitiva, al final en beneficio del usuario, ¿no? Que es el que se tiene que beneficiar de esta mejora, de esta mayor competencia entre concesionarios, y para que los concesionarios puedan competir, pues evidentemente las relaciones entre concesionarios y fabricantes tienen que estar más equilibradas en el sentido indicado también por la sentencia. Bueno, al final el usuario
va a ser el gran beneficiado. Pero mira, vamos a aprovechar que estamos en este debate, que tenemos abierto esta cuestión de una sentencia producida contra una marca concreta, y vamos a entrar un poquito en el tema de cómo está la relación aquí en nuestro país entre fabricante y concesionario. ¿Cómo es la relación? A ver, es un poco general, un poco generalista, pero más o menos casi todos persiguen lo mismo, que es ofrecer los mejores productos y tener las mejores condiciones. Entonces, en nuestro país, ¿cómo está esta relación? Lógicamente, en España tenemos una estructura, el usuario a lo mejor ve el logo de la marca y no se da cuenta de lo que hay detrás. Y detrás hay una estructura espectacular de contratos, de redes de contratos con concesionarios, con agentes de servicios oficiales, una capilaridad en toda España de puntos de asistencia sobre todo y de agentes y servicios oficiales, puntos de asistencia miles, 2.000 concesionarios, 3.000, 6.000 instalaciones, 300 y pico mil empleos, al final todo para ofrecer un servicio de una calidad espectacular, con unos empleados con una formación cualificada altísima. Desde luego que el usuario se beneficia y así lo viene haciendo desde hace 100 años. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que en los próximos 3 años esto va a cambiar más que en los últimos 30. Nosotros estamos viendo, y la pandemia ha acelerado cosas que ya venían produciéndose, que es los nuevos formatos de movilidad. Esto va de vender coches, de producto, esto va de franquiciar marcas o productos. Estamos hablando de tecnología disruptiva espectacular. Estamos preparados para absorber toda esa tecnología, toda esa automatización. El vehículo tiene una capacidad de computación y de generar datos espectacular. La digitalización de todos los procesos, ya no solo te hablo de poner una página web para vender coches online, que también, esto lo va a cambiar todo, y la electrificación, que yo todavía me cuesta, pero parece que a pasos forzados y con mucha ayuda vamos a encontrar un cambio disruptivo brutal en la motorización y en los productos y servicios que se venden. Bueno, todo esto que está ocurriendo ya, tenemos probablemente una estructura de mercado de concesionarios, relaciones entre fabricantes y concesionarios que no está preparada para este futuro. Y con un marco legal que ¿de cuándo es? Del 2010, y que es heredero de unos principios generales del año 2000 que estaban pensando en otras cosas, que no estaban pensando en esto. Fíjate la importancia de lo que estás diciendo, porque a lo mejor esta sentencia es que llega tarde. Yo digo que es más vieja que la pasión, pero probablemente llegue tarde. Es decir, se están produciendo unos cambios tan sustanciales que a lo mejor venir a hablar del precio de la mano de obra en garantía o de la satisfacción del cliente en un momento como el actual, o venir a hablar del sistema de remuneración cuando realmente, o de fijación de precios, perdón, cuando realmente a lo mejor lo que se va a hablar en el futuro de un sistema de remuneración, es decir, estas cosas, a veces la vida tiene estas paradojas, ¿no? Es decir, nos está sucediendo, se nos está poniendo una sentencia delante que muy probablemente tampoco podamos aplicar a la vista de lo que está por venir. Es decir, y es muy importante lo que acabas de decir. Y de cualquier manera, te agradezco que también hayas puesto el escenario en juego, porque has dicho con mucha certeza, esto no es tan fácil como fabricar un coche y venderlo. Es que para fabricar un coche y venderlo y después repararlo, hacen falta miles de personas, miles de millones de inversión, un sinfín de circunstancias que solventar. Es un mundo muy complejo, donde es verdad que esta sentencia puede ser paradigmática por extraordinaria, pero yo sigo insistiendo, pongamos el balón en el suelo, juguemos la pelota, no la tengamos siempre en el aire, porque realmente lo que nos espera a lo mejor no se acompasa con lo que nos están exigiendo en este momento. Bueno, la verdad es que estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Una realidad bastante evidente, a lo mejor no tan palpable, pero sí evidente. Blas, toda una gran experiencia en la patronal, Faconauto, donde has conocido en profundidad la relación de fabricante-concesionario. ¿Cómo está actualmente este tema? Yo lo que veo es que hay un entente común en tratar de salir adelante en esta situación tan difícil y compleja que está viviendo la industria, porque hay que tener los pies en el suelo. En España tenemos una situación absolutamente excepcional, es un país hub con 14 fabricantes establecidos, con establecimiento fabril instalado en España, y eso es
una situación absolutamente única en el conjunto de la Unión Europea y a nivel global mundial. Y esa situación hay que mantenerla. Y para mantenerla, lo que hace falta es sentar unas bases muy firmes de una relación abierta, transparente y eficaz entre las marcas y las redes de concesionarios. Y en este sentido, podemos utilizar perfectamente la sentencia, porque esta sentencia lo que viene es a solucionar y poner unos límites a unas situaciones que se habían dado con anterioridad. Pero claro, ahora aquí, como muy bien ha explicado Jaime, estamos en otra situación, en una lucha por la conquista de los canales, porque cada marca pueda presentar sus productos de una forma muy personalizada a los usuarios y potenciales compradores. Es una lucha feroz por la búsqueda de los leads, de hacer buenos esos leads, esos contactos, esas peticiones de información, para que luego al final eso se concrete en un contrato de compraventa. O sea, estamos en otra cosa y cambiando absolutamente el tipo de producto. Y, desafortunadamente, porque ha sido la elección en la Unión Europea y aquí pues nuestros gobernantes han ido como locos a por el vehículo eléctrico como si fuera la panacea y la solución de movilidad para siempre, sin plantearse siquiera los problemas que van a tener el reciclaje de las baterías. Pero bueno, me refiero que lo que ahora hace falta es que haya esa transparencia, ese buen hacer en las relaciones vis a vis, que es más necesario que nunca para también afrontar el problema que hay para ver cómo llegamos al 2030 y al 2035 con una industria del automóvil sostenible, eficaz y que siga teniendo ese atractivo para los usuarios. Evidentemente, cambios se están produciendo. De hecho, aquí en Ruta 2025 hemos afrontado temas tan interesantes como el del vehículo eléctrico, que bueno, está teniendo un desarrollo muy notable, lo que tú acabas de decir ahora, pues en el gobierno actual apuesta seriamente por el desarrollo de este tipo de movilidad eléctrica y irremediablemente va a tener que haber un acuerdo, ¿no? Llevarse un poquito mejor entre fabricantes, distribuidores y todo lo que compete a ofrecer un producto final o poner un producto final en el mercado. En este caso, Alfonso, vosotros desde un despacho de abogados, también especializados en el mundo de la automoción, estas guerras entre fabricantes, entre concesionarios, ¿son habituales? ¿Pasan a menudo y no las conocemos porque no ha pasado como en Austria? No, yo creo, a ver, en España también ha habido procedimientos ante la autoridad de competencia tratando de resolver cuestiones o conflictos entre concesionarios y fabricantes, no tan famosos como el caso austriaco y quizá con menor éxito, pero yo estoy de acuerdo con mis compañeros de que está habiendo una modificación o va a haber una modificación en el corto plazo de las relaciones o de las preocupaciones tradicionales entre fabricantes y concesionarios, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy interesante, hablaba antes Blas de que los reglamentos de exención por categorías, tanto el general como el de vehículos de motor, están en proceso, que son las que regulan las relaciones desde el punto de vista de competencia entre fabricantes y concesionarios, están sufriendo una modificación y en el marco de ese análisis se realiza una consulta pública que se cerró en enero y una de las preguntas era cuáles eran las preocupaciones que desde un punto de vista de competencia te generaban los nuevos comportamientos de los operadores, ¿no? Y ahí en el listado que aparece se aprecian nuevas preocupaciones, como la que ha dicho antes, por ejemplo, la venta directa por parte de fabricantes, especialmente a través de la venta online, que yo creo que es una cosa que puede tener mucho impacto, o cómo la utilización de los datos del vehículo puede servir para discriminar a unos concesionarios frente a otros o incluso frente a talleres independientes, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cuestión clave y decías muy bien antes que la sentencia quizás alude a cuestiones que han pasado anteriormente, incluso que pueden estar actualizadas ahora mismo, pero que no trata cuestiones futuras, problemas que se están produciendo ahora mismo y que es muy buen momento esta modificación de los reglamentos de verticales, especialmente el de vehículos de motor, para tratar de adaptar la regulación de las relaciones en general entre fabricantes y distribuidores al nuevo mundo, ¿no? Que está caracterizado por la venta online, por la utilización de los datos, etcétera, etcétera, que ha alterado completamente las relaciones entre fabricantes y distribuidores, ¿no? Yo creo que, Jaime, ya que hemos tenido la oportunidad de abrir este
melón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque yo estoy convencido que te hubiese gustado profundizar un poquito más, pero lo que sí vamos a aprovechar es para dar, a lo mejor, no unos consejos, ¿no? A lo mejor algunas directrices que se deberían de llevar a cabo para mejorar esta situación, ¿no? Para que una sentencia, por ejemplo, como la que se ha producido en Austria, no haga falta que se produzca aquí, porque esto de la relación entre fabricante y concesionario debería ser, ¿cómo debería ser? Fíjate, nosotros en la consulta pública, la modificación de los reglamentos, el 461 en enero y recientemente en marzo al 330, ya la Comisión ha cambiado el formulario, ya como parece que ha abierto la óptica, ¿no? Diciendo, es que esto ya no me valía. Entonces nosotros todavía lo hemos ampliado con una ambición tremenda, el decir, oye, que es que este marco, cuando antes he dicho que lo que pretende un inversor es un retorno a sus inversiones, para eso necesita un marco jurídico estable, seguro, que yo no sé si es en tiempo, que le demos 5 años, que le demos 2 años de preaviso de contrato, que le demos una motivación. Me estoy refiriendo al artículo 3 del reglamento 1400. Quizás eso ya también está obsoleto. A lo mejor hay que afinar más y estar hablando de retorno a las inversiones que realmente tengas que hacer. Si a ti te están ahora limitando los canales en los que puedes ser activo, porque el fabricante se está reservando vía online un determinado producto, un determinado cliente, pues si tú me estás reduciendo el quesito en el que yo voy a tener capacidad de influencia, redúceme también las inversiones. Si tú me estás... Equiparar un poquito, ¿no? Si tú me estás interrumpiendo el calendario de amortizaciones de unas inversiones que estamos hablando que son multimillonarias, compénsame. No sé, yo creo que aquí no se están pidiendo cosas que no sean razonables. Lo que sí que es cierto es que nosotros vemos que esto está cambiando muy rápido y que el que un taller, sea independiente o sea oficial, no tenga acceso a los datos que genera el vehículo puede ser un problema de competencia, puede ser un problema a no tener la posibilidad de ofrecer un servicio al usuario final. Y por tanto es por lo que desde Gambá nosotros hemos dicho, oye, inclúyase esta reflexión dentro de la reforma del 330 y en esa futura reglamentación que está por llegar de la gobernanza de datos, del acceso a los datos, tanto por el tema de homologación como de privacidad de los datos, esto tiene impacto en la competencia. Y se puede excluir no solo a un taller independiente, sino al propio concesionario por parte de la marca si esos datos los reserva la marca para su interés o para no aprovecharlos. Pero quiere decir que se tenga la opción, y por eso defendemos esa plataforma abierta, segura, interoperable, de acceso a los datos que genera el vehículo, con toda la protección de la privacidad, de la seguridad, ciberataques, etcétera. Pero es que si no, se da un freno a la innovación, se da un freno, por supuesto, a este tejido de empresas, de concesionarios y talleres que no pueden prestar los servicios de manera habitual. Bueno, pues por parte de Gambá tenemos una buena propuesta, una buena iniciativa para que vayan mejorando estas relaciones. Blas, ¿qué les aconsejarías a fabricantes y a distribuidores para que la relación sea más fluida o mejor? Siempre en España, hablando se entiende la gente y entonces no se trata de hablar, se trata también de escuchar, porque hay muchas propuestas razonables que se pueden recibir desde las propias redes. Las redes tienen ese contacto estrecho con los clientes que, bueno, cada vez es más esporádico, pero que es muy intenso en el momento de la venta, porque realmente cuando el cliente llega al concesionario ya se ha informado suficientemente a través de todos los canales, a través del móvil, por internet, por prescripción de amigos, por clubs donde está apuntado. Al final llega con un nivel de información absoluto, ya sabe lo que quiere y ahí el que cierra la operación es el concesionario. Ahí el concesionario hoy por hoy tiene una posición insustituible y una posición de privilegio que tiene que sostener y que tiene que mantener. Y eso es una riqueza y un valor, un activo para la marca. Las marcas tienen que entender eso y entonces lo que se trata al final de establecer un equilibrio de las prestaciones y contraprestaciones de las partes, que todas tengan un retorno razonable. El concesionario lo que quiere es que la marca gane lo máximo, pero también ganarse sus habichuelas de forma razonable. Bueno, si gana el concesionario, ganará la marca. Por lo tanto, deberíamos de pensar que la marca debería apoyar todo lo posible al concesionario para que fuese fructífero, digamos. Y las autoridades, tanto de la competencia como el legislador, no pueden permanecer ajenos a esa situación, sino tienen que velar porque esas pequeñas y medianas empresas que están implantadas en todos los lugares de España, que aportan riqueza a la sociedad, que siguen manteniéndose ahí a pesar de todas las dificultades,
jugándose su propio dinero por otra marca y por defender y representar dignamente a una marca, pues la verdad es algo que debe de ser reconocido legislativamente. Y ya va siendo hora de que haya una regulación de esas relaciones, porque por ahí hay un vacío jurídico, todo se deja al albur del principio de libre autonomía de la voluntad, el 1255 del Código Civil, con la única limitación de la buena fe. Son conceptos, principios generales tan etéreos que si no lo concretas en una norma, entonces yo creo que aparte de que se modifica la normativa comunitaria que regula los aspectos de competencia, los Estados miembros, como si sucede en Austria, por ejemplo, tienen que entrar ahí y regularlo de una forma muy somera, sin encorsetar las relaciones, porque se trata de permitir el máximo nivel de iniciativa de los competidores, pero sí estableciendo unas reglas justas y razonables. Sí, cuestión de reglas al final, y sobre todo justas. Alfredo, ¿algún consejito que darles al fabricante? Sí. En primer lugar, me gustaría que la palabra guerra, si pudiésemos suprimirla después en los cortes, la suprimiéramos. Me uno a eso. Aquí no hay tal guerra. Aquí no ha habido ni una sola guerra. Bueno, se ha dicho poco, ¿no? La palabra guerra también. Bueno, se dice, pero la única guerra que necesita este país es la guerra cultural, es decir, en la automoción. Hace falta aprender a distinguir lo que es lealtad y lo que es servilismo. El distribuidor, el concesionario, confundido por sus circunstancias, por el estado de necesidad en el que se encuentra, ha confundido la lealtad con el servilismo. Dicho esto, sí puedo decirles que las asociaciones de concesionarios que yo he tenido el privilegio de defender durante muchos años, tienen una relación muy fluida con sus fabricantes. Yo, como abogado y asesor jurídico, tengo relaciones magníficas con compañeros abogados y asesores jurídicos de los fabricantes. Quiero decir con esto que la palabra guerra suprimámosla del diccionario de la automoción, porque la mejor prueba de que no existe es que hemos dicho que los hechos son evidenciables desde hace muchos años y no ha habido ninguna guerra. Ahora bien, lo que sí tenemos es que tener un poquito más de cultura jurídica y no defender las lentejas o el pan de nuestros hijos con esa vehemencia que, por ejemplo, lo hago yo. Es decir, no hacerlo así. Es decir, hay que trasladar a los ingenieros, a los economistas, a los profesionales de la industria, por parte de los fabricantes, e incluso a los ingenieros, a los economistas y a los profesionales de la distribución, lo que decía Blas, hablando se entiende la gente, pero aplicando el derecho también. Lo que no puede ser es que el silencio suponga en la adversidad el mayor de los diálogos, que es lo que está sucediendo con los fabricantes cuando no les interesa escuchar. Y creo que hay que limpiar un poquito las orejas y escuchar, porque todos tenemos parte de razón. Y aquí de lo que se trata es de mantener los puestos de trabajo, de satisfacer al cliente, de seguir generando industria, de seguir o de obligar a crecer a este país que tanto lo necesita, y estamos todos en el mismo barco. Unos irán en la proa, otros en la popa, unos en la sala de máquinas, todo lo que tú quieras, pero el diálogo, la aplicación de la legalidad, pensar en el futuro, pensar en la marca, pensar en la industria, pensar en el consumidor, eso es básico, y no pensar exclusivamente en el sueldo a final de mes. Bueno, como siempre nos estamos quedando sin tiempo ya, parecía que no, pero una hora nada para Alfonso. Te dejamos la última palabra para que un pequeño consejo para mejorar todo esto. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Yo creo que tiene que haber un entendimiento entre concesionarios y fabricantes, porque ambos forman parte de la misma cadena de valor y creo que es bueno para todos, ¿no? Lo que tiene que haber es un terreno de juego claro, es decir, una certidumbre legal, que todos los operadores sepan a lo que atenerse, ¿no? Y en este sentido las modificaciones que hablábamos de los reglamentos aplicables para adaptarse a la nueva realidad del mercado, yo creo que va a ser muy interesante para que ambas partes sepan hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y en este sentido, ahora que comentábamos mucho lo de Austria, en Austria, por ejemplo, la Autoridad de Competencia tiene publicado un informe en el que analiza las prácticas ilegales abusivas precisamente en el sector de la automoción, ¿no? E indica claramente cómo se han de aplicar las normas de competencia a esas prácticas o a esas relaciones entre fabricantes y concesionarios. Yo siempre soy de la opinión que cuanto más claras estén las cosas, más claras están las reglas, más fácil es que ese entendimiento sea fructífero, ¿no? Y lleguemos todos a un punto medio en el que se beneficien concesionarios, fabricantes y, en último término, el consumidor final, ¿no? Que es un poco de lo que se trata.
Bueno, evidentemente, como se ha dicho, hablando se entiende la gente, no sabemos esta sentencia final, cuando ya por fin se acabe con ello y ya se sepa la resolución que se ha producido en Austria a referente de esto, si todas las marcas van a tener que aplicarse un poquito el cuento y revisar un poco sus relaciones con sus distribuidores. Tengo que ir despidiendo a nuestros invitados de hoy, nos hemos comido ya el tiempo, como suele pasar, además nos hemos dejado alguna pregunta sin plantear, pero yo creo que hemos aprendido un poquito, por lo menos en general, ¿no? de esta situación, de cómo está el tema de fabricante, distribuidor, incluso del usuario final. Jaime Barea, abogado y director corporativo de Gambá, muchísimas gracias por dos cosas, por participar y por cedernos estas instalaciones. Un placer, muchísimas gracias. Blas Vives, pues la experiencia, ¿no? Muchos en el Faconauto y ahora abogado y consultor independiente. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a vosotros y a Gambán por ser un anfitrión tan excelente con todos nosotros. Hemos aprovechado un poco. Alfredo Briganti, abogado de Quadrigas y experto en automoción. Muchas gracias también por acompañarnos. Gracias a ti, sobre todo, Chema, por ocuparte del sector de la automoción, que necesita de que se sepa, que se dialogue y se comprenda. Bueno, tenemos nuestro programa aquí, Ruta 2025, que intentamos hacerlo. Es que me estás obligando a dedicar todos los viernes 1 hora a escucharte y encima sin mascarilla. Bueno, pues mira, no está mal, ¿no? O sea, que tú eres el que nos escucha, entonces, Yo soy uno de ellos. Alfonso Oís, socio de Derecho de la Competencia de Martínez Echevarría y Rivera Abogados, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, espero que hayamos aprendido algo importante o trascendente en este programa de hoy. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, dedicado a esa sentencia que se ha producido en Austria contra la marca Peugeot por abusos, que esperemos que haya quedado un poquito más esclarecida. Seguimos hablando aquí en Ruta 2025 del mundo del motor, así que en el próximo programa más. Adiós.